La paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a meditar en la Escritura, en la palabra de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Amén. Un texto muy conocido por todos aquellos que amamos el estudio de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El sermón que nunca pasará. Oremos. Señor Jesucristo, te adoramos, mi Dios del cielo. Bendecimos tu nombre, oh maravilloso Dios. Ayúdanos a exponer tu palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios. Tú eres el Señor, tú eres el que da la palabra oportuna. Señor Jesucristo, a esta iglesia, a este pueblo que se dispone para ti, a comer tu palabra, Señor, a servirte, a amarte, a adorarte, a entregar sus vidas. Aleluya, aleluya. Señor Jesucristo, te exaltamos. Señor Jesucristo, te glorificamos. Alabado y glorificado eres. Amén y amén. El sermón que nunca pasará. Tome asiento, por favor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estaba mirando este verso de Hechos 2:38, que es uno de los mensajes más predicados. Amén. Sobre todo a nivel evangelístico. Gloria a Dios. Todo cristiano creo que ha leído este versículo y ha oído predicar de él también. Amén. Muchas predicaciones, muchos mensajes, muchos sermones se han trazado acerca del libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 38. Pero a su vez es uno de los textos más controversiales, sobre todo por el mundo trinitario, muy criticado, ¿cierto? Criticado por muchos, desaprobado, malentendido, malinterpretado, al punto que muchas personas se han atrevido a decir que ese versículo fue un error del apóstol Pedro, que los discípulos no entendieron lo que el Señor les había querido decir, les había ordenado que hicieran, porque eso no fue lo que el Señor había mandado hacer, dice mucha gente. Pero cuando nosotros entramos en el contexto de este maravilloso versículo, Hechos 2:38, encontramos, hermano, que este versículo contiene los elementos necesarios, amén, los ingredientes necesarios que pueden producir en la vida de una persona un gran efecto, un poderoso efecto de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor. Porque formó parte del primer sermón, de la primer predicación que se hizo en esta nueva era de la gracia y en esta nueva
disposición o dispensación más bien de la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Marca varias cosas. Primero, un momento preciso. El libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el verso 38, está hablando de un momento preciso. Está hablando de una acción contundente. Amén. Está hablando del poder del nombre de Jesús. Aleluya. Y finalmente está hablando de un regalo glorioso y de un regalo maravilloso. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sabemos entonces, hermanos, que la historia bíblica y el propósito de Dios se divide en 7 periodos. Amén. Algunos hablan de varios periodos más. Pero cuando usted se mete a estudiar la Biblia, usted debe entender y debe comprender que en la Biblia encontramos 7 periodos diferentes llamados dispensaciones. Y que en cada uno de esos periodos Dios ha tratado con el ser humano de diferentes maneras, en diferentes épocas, a través de diferentes hombres y de diferentes circunstancias. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y que estamos viviendo la 6ª dispensación, que es una de las dispensaciones más maravillosas que encontramos en la Biblia, que es la dispensación de la gracia. O sea, es el periodo donde Dios extiende la salvación al mundo entero. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa de dónde sea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor Jesús, mas tenga vida eterna. Y dice también la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, no importa de dónde sea, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad o facultad o el derecho, el regalo, la facultad, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Este versículo de Hechos 2:38 es el anuncio de esa nueva dispensación donde Dios ya no solamente tiene la salvación para el pueblo de Israel, sino que Dios está extendiendo su salvación al mundo entero. Amén. La 5ª dispensación, que es la dispensación de la ley, termina con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque toda dispensación termina con una maldición. Y alguien dirá que por qué se cree que la muerte de Cristo fue una maldición. Bueno, fue una maldición, ¿por qué? Porque la salvación tenía que ser semejante a la maldición. Le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vino una plaga de serpientes ardientes. ¿Cómo sería el veneno de esas serpientes que la persona que era mordida tenía unos cuantos minutos y moría? ¿Cierto? A causa del pecado de Israel, Dios envió esa plaga y entonces Moisés oró al Señor y le dijo que perdonara al pueblo, que cómo iba a hacer eso, que todos iban a perecer, que qué iban a decir las gentes, que los había sacado de Egipto para dejarlos perecer en el desierto. No, hermano, Dios no te sacó a ti del mundo para dejarte morir. Dios te trajo aquí fue para darte vida. Para darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Y Dios le dio la solución a Moisés. Le dijo, vea, funda una serpiente de bronce
y colócala en lo alto de la colina, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, si mira a la serpiente de bronce, vivirá. Porque entonces la solución era semejante a la maldición. Amén. Y la Biblia dice que Cristo Jesús se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué maldición? Porque llevó el pecado de todos. Cristo en la cruz del Calvario llevó el pecado de todos. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que nosotros pudiésemos vivir tranquilos y en paz, Cristo fue castigado. Eso se refiere el texto de Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y Dios, hermano, condenó al pecado en la carne y clavó en la cruz del Calvario el acta que estaba en contra nuestra, porque hay un acta donde está escrito todo lo malo que el ser humano hace, y aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, entonces nuestra acta, o es la acta que estaba en contra nuestra, fue clavada en la cruz del Calvario. La arrancaron de los libros, porque la Biblia dice que en el cielo hay unos libros. Si usted lee el libro de Apocalipsis, hermano, capítulo 20, habla del juicio del trono blanco, y dice la Biblia, y los libros fueron abiertos, y cada persona fue juzgada por las cosas que estaban escritas en esos libros. Esos libros, hermano, tienen hojas que las arrancaron. ¿Cuáles hojas arrancaron? El acta que estaba en contra tuya fue arrancada y fue clavada en la cruz del Calvario. Y dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y el que no se ha hallado inscrito en ese libro de la vida. Quiere decir que cuando arrancaron las hojas de los libros donde están los juicios, tomaron el acta y ahí está el nombre de esa persona, y el nombre de esa persona lo escribieron en el libro de la vida. Quiere decir que el nombre no desapareció, lo arrancaron del acta donde estaba la maldición y fue escrito en el libro donde estaba la bendición, y el acta la clavaron en la cruz del Calvario y nuestros nombres aparecen en el libro de la vida. Aleluya. Yo no sé en cuál de los libros quiere usted aparecer, pero yo no quiero estar en los libros del juicio. Yo quiero que mi nombre siga inscrito en el libro de la vida. Una alabanza al Señor Jesús. Cristo Jesús se hizo por nosotros maldición. Por eso es que la cruz no es una bendición. La gente se hace un símbolo de la cruz en la cabeza y en el pecho, pero la cruz no es una bendición. La cruz es símbolo de muerte y de maldición. ¿De qué están llenos los cementerios? No me diga de muertos, de cruces. Usted va por la vía y ve una cruz a la orilla del camino, ¿y qué cree que pasó ahí? Ay, tan rico, aquí cumplieron años y hicieron una fiesta. No, ahí se murió uno. Ahí se murió uno, porque la cruz es símbolo de muerte. Amén. La cruz es símbolo de muerte. La dispensación de la ley termina entonces con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y por un periodo de 50 días, hermanos, hay una pequeña pausa, podemos decirlo así, para el inicio de la dispensación de la gracia, porque la iglesia nació el día de Pentecostés. Por eso hablamos de un momento preciso. ¿Por qué? ¿Por qué el día de Pentecostés? Bueno, el Señor Jesús le había dicho a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos.
Las llaves no consistían en que Pedro decidiera quién entra o quién no entra al cielo. No significa que Pedro está allá sentado en una hamaca, ventilándose allá en el cielo, y que todo el que llega tiene que entrar primero y hablar con Pedro, como cuentan por ahí las historias y los chistes. No, no es así. Sino que Pedro recibió, hermano, el privilegio de ser el primer predicador de la dispensación de la gracia, y Pedro fue el primero que le predicó a los judíos, le predicó a los samaritanos, le predicó a los griegos, le predicó a los gentiles. Y en cada una de esas predicaciones se convertía la gente, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor dice que le dio las llaves, porque él tuvo la bendición y el privilegio de ser el primer predicador. ¿Por qué Pentecostés? Primero, por el significado de la fiesta, y segundo, por la aglomeración de judíos que fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y habían judíos, hermano, de todos lugares del mundo. Y los primeros que tenían que escuchar la predicación del evangelio, del nuevo pacto, porque era algo nuevo para Israel. Israel, hermano, tenía un pacto con Dios, y ahora el Señor anula ese pacto y hace un nuevo pacto con ellos. Un pacto a través de aquel que ellos crucificaron. Un pacto de aquel que no recibieron. Por eso dice, hermano, que la piedra que desecharon los edificadores, hablando de Cristo, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Gloria al Señor Jesús. Porque ellos lo rechazaron. Y por eso es que en este sermón de Hechos capítulo 2, Pedro, hermano, se refiere directamente a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y todos los que estaban escuchando ahí no habían gentiles, eran judíos. Judíos ciudadanos de otros lugares. Porque los judíos son judíos por descendencia, no por nacionalidad. O sea, hay judíos de todas partes del mundo, pero como sus padres son judíos, entonces ellos son judíos. Habían judíos, miles de judíos en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, y era el momento oportuno. ¿Por qué? Porque tenía que predicárseles a ellos este nuevo pacto, y Dios sabía que allí se iba a convertir mucha gente, y que ellos iban a ir por todos los lugares a sus ciudades de origen, y que iban a llevar la palabra del evangelio. Era un momento preciso, un momento oportuno. Ahora, la fiesta de Pentecostés es conocida de tres maneras en la Biblia, pero es la misma fiesta, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las primicias. Amén. Dios había establecido esa fiesta y cada año se realizaba. Fue instituida, amén, en la ley. Y entonces todos los judíos llegaban allá, hermano, y celebraban esa fiesta, llevaban el fruto de la cosecha de sus primicias. Una de las cosas por las cuales el pueblo de Israel ha sido tan próspero es porque ellos han sido muy fieles en su economía con Dios. Es difícil ver un judío pobre, porque esa gente, hermano, para las cosas de Dios, en cuanto a la fidelidad y al temor de Dios en la economía, esa gente son sin miedo, hermano. Gloria al Señor Jesús. Y Dios ha bendecido a Israel, dígame, una nación rica y próspera, así como Israel. Bendito el nombre de Jesús. Era el día de las primicias, donde se ofrecía, hermanos, los primeros frutos. Claro, ese día nacía la iglesia, los primeros frutos del evangelio. El primer fruto de la predicación del evangelio. Dice la Biblia que ese día se convirtieron al menos 3,000 personas. Así no digan amén.
pero así fue. Al menos 3,000 personas se convirtieron ese día. La primicia del evangelio. Gloria al Señor. El nacimiento de la iglesia. Lo que sucedió ese día no ha ocurrido más nunca. Porque dice la Biblia que los discípulos llevaban al menos 10 días allí esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice que estaban unánimes juntos, estaban orando. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Las lenguas fueron la señal de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero el viento recio, las lenguas repartidas de fuego, gloria al Señor, el estruendo y el viento que soplaba en aquella casa no estaban señalando el advenimiento del Espíritu Santo, sino que estaban señalando era el nacimiento de la iglesia. Por eso es que eso no sucedió más nunca. Lo único que se siguió repitiendo fue la señal de las lenguas. Pero el viento recio, el fuego sobre sus cabezas, el estruendo, porque estaba anunciando, hermano, el nacimiento de la iglesia. Ese día se iniciaba la dispensación de la gracia, la salvación. Porque Dios estaba esperando que todos estos judíos que venían de otras naciones estuvieran allí, para que ellos les llevaran el evangelio a todas las personas que vivían en su tierra natal. A todos los gentiles que estaban en el mundo. Los discípulos al instante no entendieron eso, pero Pedro lo entendió después. Y ellos se quedaron muy contentos en Jerusalén, y Dios tuvo que enviar persecución a la iglesia. ¿Para qué? Para que se esparcieran, porque estaban muy cómodos, estaban muy tranquilos. Pero el Señor Jesús les había dicho que ellos tenían que ir, llevar el evangelio a todo el mundo. Amén. Que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo lo infinito de la tierra, en todo término de la tierra. Por eso fue el momento preciso. Hechos 2:38 está hablando de un momento preciso. Si usted lee el contexto, hermano, de esa fiesta y de lo que estaba sucediendo, se da cuenta que fue el momento más preciso que Dios esperó, que Dios tomó. Alabado y glorificado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora, Hechos 2:38 habla de una acción contundente, trascendental, una acción que habría de impactar y cambiar y transformar la vida de todas las personas, y fue la predicación del evangelio. Antes el Señor había predicado, pero el Señor predicó fue el evangelio del reino al pueblo de Israel, anunciando la restauración de Israel como nación. Gloria al Señor Jesús. Y los discípulos inclusive le preguntaron el día que iba a ascender al cielo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos le escucharon al Señor Jesús hablar y predicar del evangelio del reino, y Juan el Bautista también predicó acerca del evangelio del reino. Y los discípulos salieron por todo lugar y predicaron el evangelio del reino. Y el Señor Jesucristo dijo: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Pero está hablando del periodo de la tribulación que habría de venir. Pero en la predicación del evangelio de la gracia, el primero que lo predicó fue Pedro, y fue tan poderoso el mensaje de la predicación. Es tan potente, hermano, el evangelio, la predicación del evangelio de Jesucristo,
que usted y yo estamos aquí. Y yo no sé si usted conoce a alguien que haya sido más duro para el evangelio que usted. Pues yo no fui tan sencillo, hermano. Yo tenía unos 4 años de edad cuando mi mamá se convirtió al evangelio. Y de niño me llevaban a la iglesia. A la edad de 10, 11 años no volví a la iglesia. No me había hecho bautizar, pero tampoco quise volver a la iglesia y me fui al mundo, hermano, y a los 11 años ya estaba consumiendo drogas. Y fue precisamente a la edad de 19 años que Dios me volvió a llamar. Hizo una obra tan grande en mí que nadie creía. Yo a veces de pronto en mi pecado pensaba y yo decía, no, yo no me veo en esa iglesia de mi mamá. No, eso, no seré evangélico. Y de pronto trataba de mirar lo malo de la iglesia. Gracias a Dios por el buen testimonio de mi madre. Gracias a Dios por todo lo que ella soportó y vivió a causa mía y a causa de mi familia. Si no hubiera sido así, ¿qué sería de mí en esta hora? Bendito el nombre de Jesús. Pero se me hacía imposible, hermano, y de un momento a otro Dios a través de una predicación obró en mi corazón, y esa predicación fue tan poderosa, hermano, que fue suficiente para transformar la vida de ese drogadicto que vivía en ese barrio. La vida de ese muchacho que la gente le tenía miedo y lo consideraban peligroso. La vida de ese muchacho cuyos amigos ya casi todos están muertos, fueron asesinados. Pero la predicación del evangelio, hermano, fue tan poderosa que alcanzó a transformar mi corazón y a transformar mi vida. Porque esa predicación, hermano, habla del arrepentimiento. Eso es lo que Pedro le está diciendo a ese pueblo, una acción contundente. Hermano, tras el arrepentimiento viene una vida, una obra de Dios grande, profunda en el ser humano, que se inicia con el arrepentimiento. Aún en la predicación del evangelio del reino, Juan predicaba acerca del arrepentimiento. Jesús predicaba acerca del arrepentimiento, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. La vida cristiana ha de comenzar con el arrepentimiento. Si usted se hace bautizar y no se ha arrepentido, no hizo nada. Porque la Biblia dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y la buena conciencia no comienza con el bautismo, comienza es con el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es dolor por haber pecado. Es dolor y tristeza por haber ofendido a Dios. En el arrepentimiento se reconoce la grandeza de Dios y nuestra bajeza. Se reconoce que Él es el grande y que nosotros no somos nada, y que Él es el que nos puede transformar, y que nosotros por nuestros propios medios no podemos hacerlo. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que permite que tú te arrepientas. Se requiere, hermano, de un buen arrepentimiento, de un sincero arrepentimiento. Porque la vida cristiana no consiste en una apariencia. Aquí no se trata de engañar a nadie ni de impactar a nadie. Aquí no se trata, hermano, de que el pastor crea que tú eres esto o aquello. No se trata de eso, porque en mis manos no está el libro de la vida, ni tampoco está el acta en contra tuya. No, eso está en las manos de Dios. Aquí se trata de convencer a Dios. ¿Y cómo puedes convencer a alguien que conoce de ti todo? ¿Cómo puedes convencer a alguien que sabe todo de ti? La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, contundente, penetra
hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y mire lo que dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Cómo puede uno engañar a Dios? No trate de engañar a Dios. Usted puede engañar a su pastor, puede engañar a su cónyuge, puede engañar a sus padres, puede engañar a sus hijos, usted puede engañar al que quiera. Pero ¿cuándo engañarás a Dios? Jamás podrá el ser humano engañar a Dios. Dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia y en dónde me esconderé de ti? Si fuere a los cielos, tú estás allá. Si bajare a lo profundo del mar, allá estás tú. Si me metiere en una cueva, allá te encuentro. ¿Dónde podemos nosotros escondernos de Dios? No hay un lugar donde tú puedas esconderte de aquel que todo lo ve, de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo conoce. Lo único que tú puedes hacer es postrarte en su presencia y decirle: perdóname, porque soy un vil pecador. Perdóname. Pedro predicó el arrepentimiento en este maravilloso texto. Y les dijo que si no había arrepentimiento no vendría lo otro. Aleluya. Porque el arrepentimiento tiene que estar precedido del nombre perfecto. Dios selló el pacto del arrepentimiento y el perdón de los pecados con algo. Puso un sello, porque ese sello sería el que le daría validez al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Y ese sello tiene su nombre: Jesús. Ese es el sello. Dice la Biblia que son las arras. ¿Sabe qué son las arras? Son la garantía. Son las arras de nuestra salvación. El nombre de Jesús es la garantía. Es como cuando usted vende una propiedad y entonces hasta que usted no la firma las escrituras, ese documento no tiene ninguna validez, es solo papel. Y cuando usted coloca su nombre ahí, quiere decir que usted está entregando esa propiedad o la está recibiendo. Y tiene la firma y el sello del notario. Si no tiene la firma y el sello del notario, ese documento solo es basura. Dios coloca su firma de su nombre cuando tú te haces bautizar, pero te has arrepentido de verdad. Y Dios está sellando y está firmando con su nombre la garantía y la seguridad de que un día vendrá y te va a levantar y te va a llevar a su presencia y no te va a juzgar por tus pecados, porque te garantizó que los sepultó en el fondo del mar para no acordarse más de ellos. El nombre de Jesús es la garantía. Por eso el Señor dijo que se debía predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No en unos títulos, aunque esos títulos hablan del nombre de Jesús. Porque dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, los que conocemos la palabra de Dios sabemos que es Jesús. Y el nombre del Hijo, para los que conocemos la palabra sabemos que es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo, para los que conocemos la palabra sabemos que es Jesús. Él no dijo los nombres, Él dijo el nombre.
para que en su nombre se predicase el arrepentimiento. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Aleluya. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes. Bendito el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesucristo que está garantizado, hermano. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Qué ignorancia pensar que Pedro está contradiciendo al Señor, o los demás apóstoles, o el apóstol Pablo, hermano. Qué ignorancia pensar que la Biblia puede tener un error tan garrafal, el error más trascendental que depende de la salvación del hombre. Qué ignorancia y qué argumento tan pobre decir que Pedro se equivocó. Eso es una gran ignorancia. Por lo contrario, Pedro y los apóstoles que estaban con él bautizaron ese día a más de 3,000 personas. Qué pesar, todas esas 3,000 personas se perdieron porque los bautizaron mal. ¿Sí cree usted eso? Que unos hombres que acababan de ser llenos del poder del Espíritu Santo iban a cometer el peor error en la historia de la dispensación de la gracia. No. Es que ellos entendieron que el nombre de Dios es Jesucristo. Cuando Jesús envió a la comisión de 70 discípulos suyos, porque Jesús llegó a tener hasta 500 discípulos, no solo 12, llegó a tener hasta 500. Y nombró 70 y los mandó de 2 en 2 a que predicaran. Y cuando ellos fueron y regresaron días después, llegaron felices. Llegaron gozosos. Y el Señor, hermano, les habló y ellos le dijeron: Señor, estamos felices porque en tu nombre se nos sujetaban los demonios. En tu nombre sanábamos enfermos. Aleluya. Ellos ya habían aprendido a usar el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre mayor que este. No hay otro nombre más glorioso. La única manera que el ser humano tiene salvación es en el nombre de Jesús. 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 Dele gloria a ese nombre. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Y les dice: para. Ese para es una razón. Ese para anula todas las interrogantes. Hace a un lado todos los cuestionamientos. Ese para es la conclusión final. La consumación de todo, el propósito de todo se encuentra en esa expresión: para. Quita toda duda, toda incredulidad es echada afuera, porque está dando una razón. ¿Para qué nos arrepentimos? ¿Para qué invocamos el nombre de Jesús? ¿Para qué creemos en el Evangelio? Pues dice: para el perdón de los pecados.
para el perdón de los pecados, y siendo perdonados nuestros pecados, recibimos el regalo, el don más grande, el don supremo, el don más sublime. No hay nada que el ser humano pueda recibir que sea más grande, más alto, más maravilloso y más sublime que esta salvación que hemos recibido. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque cómo descuidaremos, dice el escritor a los Hebreos, una, no son dos ni tres, una salvación tan grande. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? El don del Espíritu Santo que habla allí, hermano, no es el hecho de hablar en lenguas, porque esa promesa también la dio el Señor y se recibía por el mero hecho de creer y ser bautizado. Pero aquí la Biblia está hablando, hermano, es de la salvación. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, y dice Pedro, porque para vosotros es la promesa de salvación, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, no importa dónde estén, dice la Biblia, de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo vas a descuidar esta salvación, hermano? Una salvación que nuestro Dios proveyó haciéndose hombre y yendo a la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a descuidar, hermano, algo que costó tanto? Es que, hermano, ni los mismos ángeles del cielo daban crédito a lo que estaban viendo. Estaban viendo a su Dios en una cruz. El diablo estaba viendo a su creador en una cruz. La creación entera estaba viendo al Señor de gloria en una cruz. El sol estaba viendo a su creador en la cruz y no fue capaz de mirar, y por eso se ocultó. Y dice la Biblia que hubo tinieblas el día que Cristo murió. Y hubo un terremoto y las piedras se partían, hermano. Es que por muy grande que sea un terremoto, una piedra cuando más sale rodando. Pero ver una piedra partirse, o sea, la energía que se movió ese día. Yo creo que los científicos, los geólogos, tendrían que meterse en a escudriñar y a investigar qué pasó, porque las piedras explotaban, se partían, se volvían pedazos. Y dice la Biblia que las tumbas se abrían y los cuerpos de los santos que habían fallecido se levantaron y caminaban y daban testimonio. ¿Por qué? Porque el autor de la vida estaba entregando la vida. Porque el autor de la vida estaba derramando sangre pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin contaminación. Y lo estaba haciendo por ti. Y lo estaba haciendo por ti. Y lo estaba haciendo por mí. Y por todos los que creen. Y por todos en todo lugar. La predicación más contundente, el sermón que nunca pasará, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para darte salvación. Fue suficiente para perdonar tus pecados. Y el poder y la misma energía que partió las piedras, que produjo el terremoto, que encegueció la luz del sol, que levantó los muertos ese día, un día vendrá y nos levantará y nos llevará a su presencia y nos llevará a su gloria y estaremos la eternidad con Él. Porque no se pone en pie y le da un aplauso al Señor Jesucristo? Dale un aplauso con toda tu alma al Rey de la Gloria. Alábalo.
Alábalo en espíritu y en verdad, adóralo. No descuides la salvación. No negocies con el diablo ni con el mundo tu salvación. Dale ese aplauso con todas tus fuerzas. Alábalo en espíritu y en verdad.